Mi nombre es Ana Elvira Vélez y soy arquitecta. Quisiera hablarles un poquito de cuáles son los retos para construir o diseñar viviendas hoy en Colombia. Y realmente lo más importante es entender por qué lo estamos haciendo, es entender que el valor de la vivienda no es solamente diseñar una unidad, sino que ella va a construir un lugar, porque la vivienda podría ser la identidad más importante que tenemos en nuestras ciudades, porque ellas componen la masa más grande de la ciudad. Entonces, en ese sentido, hay que primero entender para luego explicar cómo se puede desarrollar físico-espacialmente, económicamente, etc. Entonces yo diría que hay 4 puntos importantes de este reto. Uno es que debemos pensar que no es un tema de cantidad, sino de calidad. O sea, no son números los que debemos resolver, sino una calidad en el tema de la vivienda. El segundo es que no es que debemos pensar en la vivienda en sí, sino en el hábitat, en un conjunto, en un lugar, en un barrio donde se desarrolle la cotidianidad de la vida. El tercero es que debemos proporcionar programas que permitan que las personas con menos recursos, o sea, personas que ganan entre 0 hasta 2 o 4 salarios, puedan acceder a los créditos, a esos, ayudarles a hacer ahorros. Entonces hay que hacer programas que les ayuden antes de adquirir la vivienda para poder conseguir la vivienda. Entonces hay unos programas que debemos entender. Y por último, un proyecto de vivienda debe también ser sostenible, y debe ser sostenible como en varios aspectos, o sea, sostenible en que debe haber un equilibrio entre lo duro y lo blando, o sea, no es pavimentar un lugar, sino que hay que tener un equilibrio entre los dos elementos. El otro es que también debe haber una sostenibilidad, construir una sostenibilidad, digamos, de comunidad, de cómo construir un lugar para las personas para que realmente haya un ambiente agradable. Y el tercero, yo diría, es una sostenibilidad como económica, que a las personas cuando adquieran la vivienda no se les vuelva una carga luego administrativa. Entonces, como un proyecto puede en el largo plazo también, porque la vivienda es digamos, el bien más importante que se va a adquirir en la historia de una familia, que no se les vuelva posteriormente una carga económica. Ahora, ¿cuáles serían las condicionantes para un buen proyecto de vivienda? Entonces, diría que hay que construir identidad, porque si bien explicaba que la vivienda hace, digamos, es como la masa más importante de un lugar, pues construye una identidad. O sea, las ciudades, si tú piensas en Bogotá, es distinta a Cartagena o a Nueva York, digamos, otra, o la Ciudad de México. ¿Pero es por qué? Porque sus viviendas hacen esa identidad. Entonces hay que construir identidades dependiendo del lugar. O sea, cada lugar merece un proyecto pues único para ese lugar. Luego, y debe tener en cuenta como las condiciones como la gente vive, o sea, reconocer formas de habitar de los lugares, reentenderlas, adaptarlas a una, digamos, arquitectura más contemporánea. Luego, el segundo punto, diría, de las condicionantes es entender que hay 3 escalas, yo las llamo las 3E, ¿cierto? Entonces hay 3 escalas que son entre espacios, porque tenemos una unidad, las unidades hacen edificios o calles, y luego eso hace barrios. Entonces, pero entre esos 3, digamos, escalas, hay una cantidad de espacios que no tienen como nombre, y esos espacios son muy importantes, que yo los llamo espacios intermedios, que realmente hacen que los lugares sean exitosos. Me explico. Digamos, en una casa te dicen hay que hacer 2 habitaciones, cocina, baño, etc. Pero tal vez uno de los espacios más importantes es cómo se comunican, el hall, la circulación. Luego de ahí sales al hall, afuera, o a un porche, o a un corredor. Todos esos espacios tienen que ser dignos y tienen que ser agradables. Luego de ahí salgo a la calle o salgo a un parque, y todos estos espacios que a veces no se saben nombrar o que no son importantes en temas de arquitectura de la vivienda pasan desapercibidos, pero eso es realmente una de las condicionantes más importantes. Y por último es el detalle, o sea,
el que diseña estos espacios casi debe ser quien va a vivir ahí, o sea, como que se ponga en los pies o en el alma de la persona que va a vivir ahí. Pensar que cuando cocina esté cómodo el lugar, que cuando va a lavar la trapera funcione y le quepa, que si va a colgar la ropa, todo esté ahí. O sea, no pueden ser lugares que uno piense, ah, no, es que ahí cabe. No, piense en realidad si las cosas funcionan, que si la cama cabe, que si la puerta del closet abre, todas esas cosas son esos detalles que hay que cuidar. Entonces esas son las condicionantes para un proyecto de vivienda. Y yo diría que cuando te preguntan, digamos, cuáles son, qué es una vivienda adecuada, pues digamos, de todo lo que he explicado un poco, yo diría que también debe tener flexibilidad, o sea, la vivienda debe proporcionar flexibilidad para quien vive allí, que en el tiempo pueda condicionarla para adaptarla a distintos momentos de la vida, ¿cierto? Debe ser la mejor casa, luego debe ser el mejor edificio y luego debe ser el mejor barrio. Pero digamos, también es pensar que yo debo terminar muy bien todo lo que está afuera, o sea, la casa considero que es donde las personas pueden terminarla y hacerla suya, o sea, adentro la pueden mejorar como quieran, pero de la puerta para afuera es donde realmente debemos poner el foco, hacer unos espacios extremadamente bien hechos, dignos, para que esas personas se apropien del lugar y realmente hagan de ese lugar suyo y después siembren un arbolito, una matica y hagan de ese lugar suyo. Entonces, finalmente, la esencia de la vivienda es que las personas logren identificarse con ese lugar y puedan decir, esto es mío.